Bienvenidos a Noticias RCN. Nicolás Flores se declararon no culpables ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Comparecieron ante el juez Alvin Hellerstein, quien les leyó el pliego de cargos relacionado con tráfico de drogas y posesión de armamento. Y ya hay fecha para la próxima comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la justicia de Estados Unidos. Será en la mañana del martes 17 de marzo. El gobierno estadounidense tendría pruebas sólidas contra Nicolás Maduro que lo vincularían con delitos de narcotráfico y terrorismo. El indictment menciona que las elecciones de 2015 habrían sido financiadas con dineros de las FARC. Delcy Rodríguez prestó juramento ante la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela como la presidenta encargada. Fue designada por el mismo régimen ante la captura de Nicolás Maduro. Información de inteligencia revela que en Venezuela estarían dos fichas claves del ELN, alias Silvana y alias Ricardo, quienes delinquen en los estados de Táchira y Apure. El ministro de Defensa entregó detalles de los operativos contra este grupo en la zona de la frontera. La expectativa por la reactivación de la industria petrolera venezolana impacta el sector de hidrocarburos. Las principales petroleras del mundo subieron con fuerza este lunes. Ecopetrol alcanzó precios que no se veían desde hace 8 meses. Continúa la navegación del buque científico ARC Simón Bolívar por los canales patagónicos. Estamos muy cerca de llegar a Punta Arenas, Chile. La tripulación aprovecha las aguas tranquilas para seguir realizando mantenimientos preventivos y maniobras que les ayudarán en el continente blanco. Los detalles en minutos. Y en deportes, Nigeria y Egipto avanzaron a cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, luego de vencer a Mozambique y Benín. Doblete de Osimhen para las Águilas Verdes, mientras que Mo Salah selló el triunfo de los faraones para seguir en carrera. Negros y blancos prepara su gran día. Las carrozas están listas para el gran desfile magno que tendrá una participación muy especial. Les cuento por qué al final de la emisión. Pues esta es sin duda la imagen del día. Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron por primera vez ante la justicia de Estados Unidos y lo hicieron en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, vistiendo uniformes de prisioneros. En el operativo de traslado los vimos fuertemente escoltados por agentes estadounidenses, quienes los trasladaron desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hasta el Tribunal Federal de Manhattan. Y es que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores se declararon no culpables de los cargos que enfrentan ante la justicia de Estados Unidos relacionados con tráfico de drogas y posesión de armas. Y en su primer cara a cara con el juez Alvin Hellerstein también dieron a conocer la fecha de la próxima comparecencia. Ángela González, usted tiene los detalles. ¿Cómo fue este procedimiento? ¿Cuándo es entonces esa próxima cita en la Corte del Distrito Sur de Nueva York? Buenas noches, Mónica. Pues así es. El próximo 17 de marzo será la siguiente audiencia para Nicolás Maduro y para Cilia Flores en este tribunal del Distrito Sur de Manhattan, donde se espera que en esa audiencia sea la Fiscalía la que presente más evidencias que ha dicho son masivas en contra de los acusados y donde se espera que la defensa pueda comenzar a elaborar lo que será su caso en esta primera audiencia, que fue relativamente breve, a las que
vendrán, pues se le leyeron los cargos. Nicolás Maduro parecía sorprendido, o más bien como que no sabía al comienzo de la audiencia lo que estaba sucediendo, y fue el juez el que por varios momentos tuvo que interrumpirlo y repetirle que se trataba de una audiencia de lectura de instrucción de cargos, hasta que prontamente lo aceptó y se declaró no culpable de los 4 cargos que pesan en su contra, y Cilia Flores no culpable de los 3 cargos que pesan en su contra. Pero pasemos a ver este reporte de lo que sucedió en esta primera audiencia. Faltando 5 horas para la audiencia en el tribunal, las puertas de la cárcel metropolitana de Brooklyn se abrieron para iniciar el operativo que llevaría a Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el juez. El movimiento de los capturados ocurrió en 3 fases para completar los 9 kilómetros que separaban a los capturados de su cita con la justicia norteamericana. La primera, un convoy terrestre que llegó al helipuerto improvisado en esta cancha de fútbol. La segunda, un traslado aéreo en helicóptero para atravesar parte de la bahía hasta los helipuertos de Manhattan. Y la última, una caravana con equipos tácticos de la DEA que escoltaron por las vías al blindado en donde viajaban custodiados Maduro y su esposa. ¡Que viva Donald Trump! ¡Que viva Donald Trump! Conforme se aproximaba el momento, en las calles afuera de la corte, activistas venezolanos y simpatizantes de Maduro subieron la temperatura antes de la hora fijada. Vayan a Venezuela para que vean a la madre de ustedes. Hace cola 3-4 días para un paquete de harina pan. Eso no es mentira, eso es verdad. Coño, es su madre todo. El único registro para el público sobre lo que ocurrió dentro del tribunal quedó reflejado en esta ilustración, que muestra a López y a Maduro con uniforme carcelario azul sobre prendas de color naranja. Se supo que Nicolás Maduro, tras escuchar al traductor en sus audífonos cuando el juez le pidió presentarse, se declaró como un prisionero de guerra capturado y secuestrado, y que luego del resumen de las acusaciones en su contra se declaró no culpable y una persona honorable. La misma respuesta dio Cilia Flores cuando fue su turno. Durante la audiencia, los abogados de los acusados solicitaron atención médica para la esposa de Maduro por hematomas en uno de sus costados. Maduro aceptó hacer uso del derecho que tiene para reunirse con funcionarios consulares venezolanos. El abogado de Maduro, Barry Pollack, aseguró que presentará mociones ante el tribunal relacionadas con inmunidad diplomática. Mónica, y Cilia Flores no perdió tiempo y contrató de manera casi inmediata, teniendo en cuenta que fueron trasladados apenas el sábado a Nueva York, para contratar 2 abogados de alto perfil en los Estados Unidos. Se trata de Barry Pollack y Mark Donnelly, pero veamos quiénes son estos abogados que defenderán a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. La defensa de Nicolás Maduro está a cargo del abogado Barry Pollack, reconocido por asumir casos complejos de seguridad nacional y corrupción pública. Pollack ha representado a figuras de alto perfil como Julian Assange y participó en el acuerdo judicial que permitió al fundador de Wikileaks declararse culpable en 2024 por la publicación de secretos militares. También ha logrado absoluciones poco comunes en procesos derivados del colapso de Enron, uno de los mayores escándalos corporativos en Estados Unidos. Pollack confirmó que no solicitará la libertad bajo fianza de Maduro, sin embargo no descartó pedirla en algún otro momento. Cilia Flores, por su parte, es representada por Mark Donnelly, abogado radicado en Houston con amplia trayectoria en el sistema judicial estadounidense. Donnelly trabajó durante más de una década en el Departamento de Justicia y fue fiscal en Texas. Su firma lo presenta como especialista en defensa penal y litigios complejos y destaca su dominio del español. A partir del 17 de marzo inicia el juicio formal para los dos, mientras información preliminar indica que su defensa no estaría pidiendo libertad bajo fianza. Y este juicio ha sido declarado como expedito, es decir, que se tiene que cumplir al pie de la letra la agenda que determine el juez, y también la fiscalía tiene que entregar las evidencias muy puntual para que justamente los acusados no tengan que pasar tanto tiempo tras las rejas o privados de su libertad, y de esta manera se pueda concluir en los próximos meses. Mónica, este es mi reporte, regreso contigo.
porque ese juicio formal no empieza entonces hasta el 17 de marzo. Muy atentos porque seguramente habrá mucha noticia en estos días desde allí. Ángela, gracias. 7 de la noche, 9 minutos. Atención también porque en una entrevista con NBC News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el subjefe de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente J.D. Vance ayudarán a supervisar la participación de la Unión Americana en Venezuela. Insistió en que Estados Unidos no está en guerra con la nación suramericana. Y es que según el indictment contra Nicolás Maduro, gracias a fuentes humanas anónimas del mismo régimen, el gobierno estadounidense logró obtener pruebas sólidas que lo vinculan con 4 delitos, entre ellos narcotráfico y posesión de armas. Aseguran, entre otros, que las elecciones del 2015 habrían sido financiadas con dinero de las FARC. Nicolás Maduro deberá responder por los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra y conspiración armada ilegal ligada al narcotráfico. Por años, la justicia estadounidense ha recolectado pruebas basadas principalmente en fuentes humanas, entrevistas de informantes con la DEA, infiltraciones, grabaciones y cooperación de otros funcionarios venezolanos ya condenados en este país, como el caso de los narcosobrinos y el Pollo Carvajal. Describieron al cartel de los Soles, hablaron de una conexión con un comandante de las FARC que supuestamente era de alto rango e indicaron que buscaban recaudar $20 millones del narcotráfico para apoyar una campaña de flores de Maduro en relación con las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela a finales de 2015. Mientras que sobre su esposa, Cilia Flores, pesan los delitos de conspiración para importar cocaína, uso y posesión de armas de guerra, conspiración para poseer armas de guerra, sobornos, participación directa en secuestros y asesinatos. De ser hallados culpables, podrían pagar de 30 años a cadena perpetua sin libertad condicional. En Caracas, la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela reeligió como presidente del órgano legislativo a Jorge Rodríguez. Durante la sesión con la que dieron inicio al nuevo periodo legislativo, Delcy Rodríguez también fue juramentada como la presidenta encargada, luego de ser designada por el mismo régimen. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Entre tanto, la prensa en Venezuela volvió a ser blanco de persecución. Denuncian que al menos 14 personas que trabajan en medios de comunicación fueron detenidos en inmediaciones a la Asamblea Nacional. De ellas, ya fueron liberadas 12. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela exigió la liberación de todos. Y María Corina Machado exaltó la movilización de millones de venezolanos en el mundo para celebrar el camino hacia la transición en Venezuela. En su cuenta de X agradeció el nombre del pueblo venezolano al presidente Donald Trump y a su administración por sus acciones. Reiteró además que la libertad del país bolivariano está cerca. Y hablemos ahora del Consejo Extraordinario de Seguridad de Naciones Unidas. Colombia, al igual que China y Rusia, rechazaron la operación de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Sin embargo, fueron más los países que pidieron una transición democrática respetando el resultado de las elecciones del 2024. Reconocer otra autoridad distinta al presidente electo equivaldría a legitimar un fraude electoral. Todo esto representa evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana. No hay una guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando un país. Se trata de una operación policial, de cumplimiento de la ley. 7 de la noche, 13 minutos. Atención, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a Argentina para ser procesado por violación de derechos humanos. Y a través de un comunicado, el fiscal señaló que pese a que Maduro se encuentra arrestado en Estados Unidos, debía ser llamado a prestar declaración indagatoria. Recordemos que en 2024 el juez Sebastián Ramos ordenó la captura internacional de Maduro y de Diosdado Cabello, luego de que en 2023 la organización Foro Argentino para la Defensa de la Democracia los denunciaran por crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, en la frontera de Colombia con Venezuela, el norte de Santander, se mantiene la expectativa en los pasos migratorios ante la eventual llegada de venezolanos. Brandon, ¿qué dijeron las autoridades ahí en ese puesto de mando unificado recientemente?
Hola Mónica, buenas noches. Así es, la saludo precisamente desde el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, a pocos minutos de que sea cerrada la frontera y se reabra mañana a las 5 de la madrugada. Precisamente el puesto de mando unificado lo liberó Juan Carlos Florian, ministro de la Igualdad, indicando que se va a reactivar el centro Intégrate en la capital norte santandereana con el fin de caracterizar a los migrantes que posiblemente lleguen acá a la zona de frontera. Además también se habló de posibles albergues que se están coordinando con las autoridades locales. La expectativa continúa por parte de los venezolanos y también de los colombianos que residen aquí en la zona de frontera frente a un posible cierre de frontera, y ellos esperan que esto no los vaya a perjudicar y que no se dé este cierre fronterizo. Cierran las fronteras, es bastante complicado para los que estamos viviendo de la pasada, ¿no? Recién sucedió eso el mismo día, pues hubo las compras nerviosas, el mercado, los anaqueles quedaron vacíos, la gente nerviosa. Mónica, pues vea, y es que aquí en la zona de frontera también los periodistas han intentado cruzar a territorio venezolano y han tenido algunas consecuencias. A algunos le han quitado sus teléfonos, le han eliminado información, no han podido ingresar algunos, pero esta recomendación que le hacen las autoridades colombianas es que no sigan su paso hacia el vecino país, pues no hay garantías allí en territorio venezolano. Esta es toda la información que tenemos desde la frontera entre el norte de Santander y el estado Táchira. Brandon Galvis, Noticias RCN. Y ahí estamos atentos, Brandon. Gracias. En Bucaramanga también se adoptaron medidas para garantizar el tránsito seguro de los migrantes en caso de requerirse. Cristian, detalles. Así es, Mónica, televidente, buenas noches. Un puesto de mando unificado preventivo por parte de las autoridades del departamento de Santander que buscan generar ese monitoreo constante con la frontera, con las autoridades del norte de Santander. Se hacen articulaciones y trabajos con las autoridades nacionales y también con autoridades locales en el sentido de Fiscalía, Policía y también Instituto de Bienestar Familiar en dado que se realice un éxodo masivo. Las autoridades indican también en el departamento de Santander que se han habilitado albergues temporales como el Coliseo Edmundo Luna Santos. Pues nosotros lo que estamos esperando es el cambio, que tengamos un cambio para poder vivir mejor, claro. Que haya justicia. Que haya justicia, igualitico como la tenemos aquí en Colombia, estamos igual, aquí en Colombia estamos igual con el presidente aquí. Y según la Secretaría de Interior de Santander son 116.000 los venezolanos que se encuentran regularizados en territorio de este departamento. Información desde Bucaramanga, Mónica, con más noticias RCN. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. También estamos atentos allí, 7 de la noche, 17 minutos. Pues en medio de toda esta situación, el petróleo es uno de los activos más relevantes en materia económica. Y escuchen ustedes esto, las cifras. Venezuela es el país con mayor número de reservas de crudo en el mundo, llegando a más de 303.000 millones de barriles. Sin embargo, en las últimas décadas la producción ha venido disminuyendo. Mientras que en la década de los 80 Venezuela producía a diario más de 3 millones de barriles, hoy en día apenas llega a 1 millón. Y es que justamente la expectativa que hay frente a la reactivación del sector petrolero en Venezuela ha generado un impacto en el mercado de los hidrocarburos desde ya. Y revisemos las cifras. Durante la jornada de este lunes, los precios del petróleo subieron más del 1.6% en promedio. Esto llevó al crudo de referencia Brent a un valor de más de $61. Y esta subida también hizo que las acciones de las principales compañías petroleras del mundo se valorizaran. Por su parte, Ecopetrol registró un aumento del 5.21%, alcanzando precios que, ojo, no se veían desde hace 8 meses. Se necesitan grandes inversiones para empezar a recuperar gradualmente la producción en el país latinoamericano. Eso generó un comportamiento alcista en el precio del petróleo que favoreció a acciones como Ecopetrol. Adicionalmente, acciones de petroleras norteamericanas se vieron favorecidas por la expectativa de que puedan generar ganancias de una participación de las ventas de petróleo en Venezuela. 7:18, nosotros seguimos analizando esta noticia en contexto porque con la caída de Nicolás Maduro son muchos los interrogantes que todavía nos hacemos. Por ejemplo, ¿por qué sigue en pie la misma cúpula de la dictadura? Pues esto nos responde Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Por el momento lo que estamos viendo es la continuidad de la dictadura chavista en el ejercicio del poder, el control del Estado y de todo su aparato institucional y de seguridad. El régimen se ha decantado por mantener a Delcy Rodríguez como presidenta encargada en una especie de limbo que no da claridad sobre los alcances y dinámicas que podría llegar a tener esto. Básicamente estamos en una dictadura sin dictador, pero con un aparato dictatorial que sigue ejerciendo el poder y que tristemente, hay que señalarlo, está recrudeciendo las dinámicas de persecución. Y otra de las preguntas que seguro ustedes también se están haciendo, la razón para que María Corina Machado no tenga un rol protagónico en esta estrategia de Estados Unidos. Esta es la respuesta. María Corina se ganó el respaldo y el liderazgo de la oposición venezolana, y la oposición es la mayoría de los venezolanos. Lamentablemente, el gobierno de los Estados Unidos trata de ningunear su papel, trata de minimizarlo, y si bien puede estar dentro de una lógica pragmática en el sentido de que los que detentan el poder son los chavistas, no puede desconocer la realidad de la voluntad popular expresada por los venezolanos en favor de María Corina Machado y en favor de Edmundo González Urrutia. Preguntas que nos vamos a seguir haciendo, ahí estaremos entendiendo también la respuesta. 7:20, ya lo hemos visto también, grupos criminales como el ELN hacen presencia en Venezuela. Información de inteligencia revela que alias Silvana y alias Ricardo serían los cabecillas de este grupo criminal que delinquen en los estados de Táchira y Apure en Venezuela y son señalados de los delitos de homicidio, de secuestro y atentados contra la población civil y la fuerza pública. Pues justamente el ministro de Defensa aseguró que el 60% de los hombres de esta estructura del ELN se encuentran en el vecino país. Diana Coronado, ¿qué otros detalles se conocen? Pues vea, Mónica, televidentes, el jefe de la cartera aseguró que hay que aprovechar este momento coyuntural para poder combatir a todos estos grupos criminales y a sus rentas criminales, específicamente el ELN y la Segunda Marquetalia, según un informe de inteligencia que conoció Noticias RCN y que ya se los hemos presentado en otras emisiones. Pues estamos hablando de que el ELN tiene por lo menos 6.450 hombres, de los cuales 1.276 estarían delinquiendo en el vecino país. El ministro de Defensa aseguró que este es un momento coyuntural para continuar combatiendo a las estructuras ilegales y a sus economías ilícitas de forma transnacional. Durante este gobierno, Colombia ha incautado más de 2.800 toneladas de cocaína. El 60% de la droga incautada por los diferentes países se hizo gracias a la inteligencia colombiana. En la actualidad, el ELN es una organización criminal que tiene cerca de 6.450 hombres en armas y redes de apoyo, según un documento clasificado de las fuerzas militares, de los cuales 1.276 estarían en Venezuela. Los principales campamentos estarían ubicados en todos los estados fronterizos, es decir, Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Muchos generales o muchos altos mandos pueden mantener estos vínculos y estas relaciones con un perfil mucho más bajo, pero mantenerlos finalmente a cambio de protección. Según el informe, la Segunda Marquetalia también mantiene campamentos bajo el mando de alias Iván Márquez y alias John 40 en Venezuela. Y es que, vea, los ministros del Interior y de Justicia se unieron a este pronunciamiento del ministro de Defensa. Aseguraron que en este momento el gobierno colombiano tiene toda la cooperación con el gobierno de Estados Unidos para poder combatir a estos grupos ilegales y a los carteles de la droga. Vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia, la tecnología de ellos para destruir laboratorios y estructuras criminales y sus campamentos. Seguiremos haciendo hincapié en la lucha contra este flagelo, particularmente en la frontera colombo-venezolana. El propósito es seguir caminando de la mano contra este flagelo que tanto daño le hace a los dos países. Pues vea, Mónica, por el momento es la información que nosotros les podemos brindar desde aquí, desde la sala de redacción, pero seguramente en las próximas emisiones les tendremos más información sobre esta noticia que tiene en este momento en la lupa a todo el mundo. Buenas noches. Así es, Diana, buenas noches, estamos atentos, 7:23 y a esta hora nos conectamos con Juan Lozano, director de la FM. Juan. Buenas noches. Se siente un alivio viendo a ese tirano corrupto, violador de derechos humanos que es Nicolás Maduro, que además favorecía la actividad de terroristas que atentan contra Colombia en suelo venezolano y los protegía. Da un alivio verlo respondiendo ante la justicia de Estados Unidos. Advertido de eso, genera preocupación que a raíz de una pregunta periodística, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareciera
equiparar de alguna manera la situación de Venezuela con la de Colombia. Son muy distintas. Él era un tirano que se robó unas elecciones, no era el presidente de Venezuela, era un usurpador. Eso no sucede aquí, independientemente de que la gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo con Gustavo Petro, y Gustavo Petro no tiene un indictment, una acusación en los Estados Unidos. Sin embargo, hay que llamar a la moderación y llamar a la prudencia. No vale la pena incurrir en caminos de provocación frente a los Estados Unidos. Provocaciones como invitar a los soldados megáfono en mano a que desafíen desde Nueva York a su presidente legítimo Donald Trump, o decir, como en algún momento lo dijo Maduro, vengan por mí, vengan a ponerme la pijama naranja. Es hora de serenidad, y los intereses del presidente de la República de Colombia deben ser también los intereses de todos los colombianos. Prudencia, serenidad, mesura en esta hora difícil. 7:25 pasan otros hechos, otras noticias. Al volver les informamos, por supuesto, de ello. Regresamos. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. La Fiscalía anunció que Zulma Guzmán, señalada de la muerte por envenenamiento de 2 menores con talio, fue notificada por edicto. La mujer, que permanece en una clínica en Londres, será imputada por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravados. La imputación se hará bajo la figura de persona ausente. Hablamos ahora de la crisis de la salud. Tras la salida de 2 empresas dispensarias de medicamentos, pacientes de la nueva EPS no saben a dónde reclamar sus medicinas. Pues aquí está la denuncia que hacen voceros de estos pacientes. Así lucen los puntos de atención de la nueva EPS este 5 de enero. Y es que cientos de pacientes no saben a dónde acudir para reclamar sus medicamentos. Una vez Colsubsidio saca el comunicado de que no van a atender pacientes de nueva EPS a partir del 1 de enero de 2026, nueva EPS saca un comunicado diciendo que los van a Audipharma y otros dispensadores fuera de Bogotá van a atender esta demanda, pero hoy 5 de enero no existe ningún punto asignado ni de Cafán, ni de Audipharma, ni de los otros operadores para recibir a los pacientes que atendía Colsubsidio. Son al menos 11 departamentos en los que los pacientes se están viendo afectados. 7:33, lamentablemente seguimos registrando este tipo de noticias. En Bogotá conocimos de un nuevo caso de intento de feminicidio. La víctima, que se recupera en un centro médico, fue torturada durante más de 1 hora. Recibió múltiples heridas con arma blanca. Terminó con múltiples fracturas en el rostro. Fue el ataque que recibió una mujer en su propio apartamento en el barrio La Estancia de Ciudad Bolívar, presuntamente por su expareja sentimental. Ahí la empezó a ahorcar con las manos, con un cable, con ropa. Ella trató de salirse empujando la ventana, pero la ventana no se rompía. Según la denuncia, el hombre no aceptaba el fin de la relación. Con engaños habría entrado al apartamento de la mujer de 37 años que tenía medida de protección desde diciembre. Pues ojalá esta vez se haga justicia, porque gracias a Dios mi hermana está viva todavía. Los vecinos impidieron su escape y entregaron a la policía. La mujer, que se recupera, pide cárcel para su agresor. Revisamos ahora lo que pasa en nuestras regiones. El terror en Santander de Quilichabo, Cauca, comenzó con el asesinato de una mujer dentro de una discoteca. Horas después, cuando familiares y amigos le daban el último adiós, los violentos llegaron al velorio y asesinaron a otras 2 mujeres con strippers asesinados ocurridos de manera sistemática. Indepaz ya confirmó la primera masacre de este año. Con graves quemaduras se encuentra un niño de 8 años luego de resultar envuelto en llamas cuando su familia quemaba los gusanos de un árbol. Al parecer, el niño se acercó a la hoguera y al rociarle gasolina, una llamarada lo alcanzó. Las autoridades en el municipio de Soledad Atlántico iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido. Y más de 130 familias provenientes de Buenos Aires, Cauca, están buscando refugio en Cali. Lo hicieron en la misma personería donde denunciaron amenazas y temor de permanecer en su municipio. Niños, niñas, adultos mayores, los más afectados por esta situación.
Y avanzamos con otras noticias. El próximo jueves 8 de enero, ojo, vence el plazo para que inscriba la cédula de ciudadanía para votar en las elecciones del 8 de marzo. Recuerde que si cambió de dirección es muy fácil actualizar su puesto más cercano de votación. Los colombianos en el exterior también pueden hacerlo y lo hacen a través de la página web de la registraduría, www.registraduría.gov.co. Son las 7 de la noche, 35 minutos. Vamos a hacer una nueva pausa comerciales. Regresamos en instantes. El alma y el cuerpo, ese es el tema central del Cartagena Festival de Música en su 20ª edición. Termina el segundo día de conciertos y, por supuesto, nuestra enviada especial a esta cita infaltable tiene todos los detalles. Joana, suponemos que está disfrutando y mucho cada uno de estos conciertos. Mónica, televidentes, muy buenas noches. Así es, disfrutando de todos los conciertos que han estado maravillosos hasta este segundo día del Cartagena Festival de Música, pero el de esta tarde, ese recital en la Capilla del Santa Clara, estuvo muy especial. Ahí escuchamos obras de música sacra, de intérpretes como Bach, Schütz, Allegri y de la época del barroco, que también nos mostró cómo en ese tiempo se marcó la historia a través de la magia de la música. Así sonaron los invitados internacionales, invitados para esta edición, la número 20 del Cartagena Festival de Música. Sonidos que enamoran, sonidos que cautivan y que irán hasta el próximo lunes festivo. Así que si usted está en Cartagena, prográmese de una vez para disfrutar de estos recitales maravillosos. Pero mire, el Cartagena Festival no solamente es música o educación, cultura, también es arte. Y así se ha dejado ver a lo largo de la exposición que tenemos aquí en la ciudad de Cartagena. Y es que son 20 obras que muestran año tras año la imagen oficial del Cartagena Festival de Música. A través de diferentes artistas se ha plasmado la imagen visual de cómo suena la música o cómo ha sonado la música a lo largo de estos 20 años. Durante 20 años, verdaderas obras de arte han sido la cara del Cartagena Festival de Música y esta vez todas esas imágenes se reúnen en un mismo espacio, el Museo de Arte Moderno de Cartagena. Que todas las obras son fabulosas, artistas importantes colombianos, como artistas jóvenes. Son 70 piezas entre obras de arte, afiches y separatas de periódico las que conforman la muestra de lo que ha sido el Cartagena Festival de Música desde la imagen. Hice una investigación de 6 meses sobre los personajes, 25 personajes del siglo XX de la ciudad de Cartagena. La exposición 20 años Cartagena Festival de Música estará abierta al público de manera gratuita hasta el 4 de febrero. Bueno, esta exposición, ya saben, irá hasta el 4 de febrero. No solamente es mientras dura el festival, sino hasta el 4 de febrero para que ustedes vayan, por supuesto, a disfrutar de lo que es el arte a través de la música. Nosotros nos despedimos, pero la agenda continúa mañana, evocando el clasicismo. Así será el concierto que tendremos a las 11 de la mañana, el primero de la tercera jornada del Cartagena Festival de Música. Nosotros nos seguiremos encontrando a través de las diferentes emisiones. Buenas noches. Chao. Ya esta música nos da la antesala. El buque ARC Simón Bolívar que sigue su tránsito por los canales patagónicos en Chile y que los conducirá en unos días nomás a Punta Arenas, su próximo puerto internacional. Mientras tanto, la tripulación realiza mantenimientos y maniobras necesarias para el correcto funcionamiento del helicóptero a bordo. Angélica Arango, usted nos cuenta más detalles.
¿Qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Los saludamos desde el hangar del Elo, que recordemos que es el helicóptero que acompaña la travesía rumbo hacia el corazón de la Tierra. Y es que justamente hoy se hicieron varias maniobras con esta aeronave que tiene que tener mantenimientos casi cada semana para que esté en óptimas condiciones para cuando lleguemos a la Antártida. Esteban. Angélica, qué bueno saludarla, buenas noches. Yo estoy como aprendiendo un poco a inspeccionar el helicóptero, por eso estoy en estos momentos en la cubierta del helicóptero, aquí abajo en el hangar, y es que precisamente hace unas horas se hizo la transferencia del Elo. La tripulación aprovechó que estamos en aguas tranquilas sobre los canales patagónicos, lo sacó a hacer ese mantenimiento que usted referencia y ya nuevamente lo ingresó aquí hasta este hangar. Pero Angélica, seguimos navegando por los canales patagónicos. Hoy estuvimos en la Angostura Inglesa, usted estuvo en el bote de comando. ¿Qué tal le fue? ¿Qué tal esos paisajes de allá? Espectacular, Esteban, de verdad son experiencias únicas. Agradecimiento total por poder tener el privilegio de ver el ARC Simón Bolívar desde otra perspectiva, el laboratorio flotante más grande que tiene el país. Esteban, de verdad, muy chévere. Espero que usted también lo pueda hacer dentro de poco. Así va a ser, los paisajes son maravillosos y recordemos que esos canales patagónicos nos llevarán a nuestro segundo puerto internacional, Punta Arenas. Allí llegaremos en los próximos días y les vamos a contar cómo nos va yendo, Angélica. Eso es todo por el momento, nos despedimos, estamos contentos, estamos felices, Esteban, estamos full avante. Buen viento y buena mar. Buen viento, buena mar, 7:48, pero presten ustedes mucha atención, a esta hora hay novedades en Caracas. Vecinos del Palacio de Miraflores reportan disparos hechos por la Guardia Venezolana, aparentemente en respuesta a la presencia de varios drones pequeños cerca de este lugar. Nosotros vamos a estar muy atentos a esta situación, por supuesto más adelante les ampliamos. Trasladar a Nicolás Maduro desde Venezuela hasta Nueva York, más que una operación quirúrgica, fue una operación petrolífera. No lo digo yo, lo dijo el propio Donald Trump en la rueda de prensa. Bien, llegamos hacia el final de esta emisión. Nos quedamos muy atentos a la situación en los alrededores de Miraflores, en Caracas. Y la invitación es a que nos acompañen ustedes muy pendientes a través de nuestras redes sociales. Y mañana, a primera hora, a las 5:30, con toda la información de lo que ocurre en Colombia y el mundo. Feliz noche.